Según la Real Academia Española, disidente es aquella persona que decide separarse de la común doctrina, creencia o conducta. A veces parece un tanto light esta palabra para algunos artistas en disidencia, artistas disidentes. Femi Mutancia, o Jules, como la conocen muchos, es una artista que posiblemente entre dentro de esos espacios de disidencia. Ahora, si vos, que estás del otro lado, coincidiendo o no, ves sus trabajos, entiendas que no es parte de la disidencia, sino que posiblemente sea parte de la insurgencia. ¿Qué es insurgencia? Aquello que se levanta, que se subleva al orden establecido. No con violencia, sino con lápices, con cuerpos, con miradas y con un universo gigantesco. Jules, vos sos de la costa, ¿verdad? Yo nací en la costa, en realidad, mi familia estaba de vacaciones. Yo nací un 14 de enero y se fueron la primera quincena de enero, y el último día, cuando estaban volviendo, ahí decidí nacer yo. Así que en realidad solamente nací, nunca viví ahí en la costa, en Villa Claro. Gesell. Claro, y después sos bonaerense, viviste en Provincia de Buenos Aires. Sí, viví un año en Capital, cuando tenía tipo un año. Después viví hasta los 6 años en Escobar, que en realidad vivía en una zona que se llamaba El Cazador, que queda como un poco más lejos de lo que sería como la ciudad. De ahí viví hasta de los 6 a los 12 en un pueblo que se llama Lima, en Zárate, y que vivía de hecho a 5 kilómetros del pueblo, así que era full campo total. Y de ahí, de los 12 a los 18, me mudé a Río Gallegos y después ¿Río vine para Gallegos? Capital. Sí, y O después me vine para sea, Capital. Ahora, al otro extremo. lejos. Sí, 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 sí. Bien. Y escúchame, hay algo con lo que me estoy topando seguido en las charlas, que es que parte del hecho de dibujar o de hacer artes visuales, tiene algo de juego. Muchas veces el juego se emparenta con la niñez, por supuesto. Em, ¿Vos tenés recuerdos de tu vínculo con el dibujo en esos primeros días, en esos primeros años? Si era un vínculo muy cercano o si eso fue apareciendo despacito. Sí, sí, tengo recuerdo sé que es la respuesta trillada, pero de haber dibujado desde siempre. Pero creo que tengo más recuerdos de haber leído, porque yo al haber vivido en lugares de campo, básicamente, no tenía tanto acceso a la televisión. Por ejemplo, teníamos una televisión, pero solamente se podían ver los canales de cable, a veces, si había señal. Y también como que yo soy de las generaciones de los canales de aire, viste, que empezaban en un horario y terminaban en un horario y después no había más nada. Compartimos, yo soy bastante más grande que vos, pero compartimos esto de que horario de protección menor y después Claro, se terminaba todo. exactamente. Entonces, de muy chica, cuando vivía en el campo vivía con mi abuela. Mi abuela venía como de una tradición de leer mucho. Ella no había militado en el Partido Comunista, todo por ese lado, y tenía una biblioteca muy grande, entonces yo leía un montón desde muy chica. Y de ahí creo que lo que siempre me gustó, siempre tuve la idea de querer contar historias, entonces dibujaba un poco en base a esa función, más que capaz al juego. Que igual sí, o sea, siendo niña obviamente que era un juego, pero digo, como no eran como dibujos al azar, sino que tenía ganas y tenía la intención de contar algo. Claro. O sea que tenías un vínculo con esto de narrar, ¿no? Claro, exactamente, Bien. sí. Y que armabas tus propias historietas o personajes que dialogaban entre sí. ¿Cómo era eso? Sí, un poco sí. No sé, no recuerdo tantas. Tengo algunas. En un momento, tipo a los 10 o 11 años, me había puesto había vuelto muy obsesionada con todo lo que tenía que ver con Egipto. De hecho, quería ser egiptóloga. Mira. Entonces, ahí empecé a pensar como mi primera historieta.
Y un poco influenciada también porque en esa época tenía unos vecinos que compraban la revista Genius y ahí salía Luna Roja. Y como medio influenciada por esa historia, como medio de aventuras y como fanatismo, sí, por Egipto, se me había ocurrido ahí como una historia media loca. Eh, y nada, lo dibujé bastante, pero lamentablemente todas esas cosas se perdieron después de las 80.000 mudanzas. Claro, son más parte del recuerdo, Sí, digamos, que en lo tangencial, perdón, en lo físico. sí, tal cual. Em, Viste que esto es algo que uno, obviamente, de la subjetividad, pero digo, hay algo que se va repitiendo que tiene que ver con que uno cuando es chico, todos dibujamos, hay un momento en donde paramos de dibujar, ¿no? O Sí. sea, accedemos, creo, por lo que he leído, justamente a la palabra en mayor medida, entonces no se le empieza a dar en los términos académicos bola, digamos, ¿no? A lo que es dibujar y es comunicarse también. Digo, vos creciendo, ¿insististe en el dibujo o era una vía de escape, una vía de seguir ahí insistiendo? Digo, porque justo mencionaste, vos sos del 89, si no leí Sí, mal en tu biografía, sí. em, y creo que por eso los últimos coletazos de esas generaciones que te preguntaban, ¿y pero de qué vas a vivir? ¿No? Sí. No, al margen de si dibujabas bien, mal o regular, no importaba, era como, no, con esto te vas a morir de hambre. Sí, sí, fue mi caso. Eh, sí, yo, bueno, cuando yo estaba viviendo en Río Gallegos y a los 18, cuando la idea era estudiar una carrera universitaria, propuse que quería seguir algo que tenga que ver con el dibujo. La respuesta fue, bueno, no, te vas a morir de hambre, te pedimos que estudies una carrera. Yo también vengo como de una clase media baja, como con una presión de nada, de tratar de lograr ascender Subsistir. económico. Claro, exactamente. Entonces Sí. era como, no, mira, nunca con malas intenciones, siempre pensando en lo que No, ellos pensaban que era lo mejor para mí. es Era que es como, una no, bueno, pregunta recurrente en casa de laburantes, sobre todo, claro. por el miedo Y a, bueno, y sobre todo por la inestabilidad histórica, es como algo que te debe comer permanentemente. claro. Entonces, nada, cuando les propuse eso, me dijeron, no, bueno, tenés que buscar una carrera que te permita hacer algo, tipo de laburo. Y entonces yo ahí propuse que quería ser antropóloga. Y también me dijeron que no. Porque fue como, bueno, para tratar de elegir una carrera tipo que te dé trabajo. Y ahí, nada, elegí sociología, hice 3 años de la carrera. Pero la verdad que mientras que tomaba las clases, a mí me sirvieron un montón, me cambió mucho el cerebro haber pasado por la universidad, cursé en la UBA. Pero yo quería dibujar y de hecho en las clases dibujaba en los márgenes. Entonces nada, llegó un momento que era como, che, yo no puedo seguir sosteniendo esto, entiendo la preocupación, a mí también me preocupa. Y nada, como que dejé la carrera y empecé a laburar de otras cosas y hacer diferentes talleres. Claro. O sea que había un vínculo tan intenso con el dibujo que te corría. Bueno, te llevó al margen, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es interesante porque primero está esta cuestión de, porque igual sociología tampoco te garantiza nada, Pero pero podés robar un poco con el tema de coaching de empresas, ¿viste? Como que podés como matar un poco claro, siempre se puede está bien. transformar en otra cosa. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora en esta era de las ramificaciones se puede hacer de todo. Ahora escúchame, en algún punto, lamentablemente se vincula con esta coyuntura, pero em, pegaste como un salto al vacío, ¿no? Sí. Em, ¿Tuviste miedo? ¿Qué onda? Digo, porque, a ver, yo te pregunto porque a mí me ha pasado, yo vengo del palo de las bellas artes y siempre está eso con todos los que charlas de, bueno, en algún momento tenés que tirarte porque si no, no hay chance. Sí, sí, la verdad que es difícil.
yo la apuré de un montón de cosas completamente random para poder seguir dibujando. Y de hecho, como que en un principio mi idea era hacer como ilustración para infancias, básicamente. Mm. Pero de alguna manera siempre la historieta me terminaba como llamando. Y nada, fue en el 2017 más o menos que hice la página que se llama Femimutancia. Ujú. Y ahí empecé a subir algunos dibujos. Y nada, a partir de ahí empecé a apostarle un poco más y como a creer también un poco más en mi laburo. Como que previo a eso, no me veía pudiendo lograrlo sin estar trabajando otras cosas. Claro. Em, Contaste antes que te metiste en algunos talleres. Mm. Me contaron por ahí que algo tuvo que ver Kike Catena, algo tuvo que ver Salvador Sanz. Sí. Sí, yo hice varios talleres de historieta. El primer docente que tuve se llamaba David Veloso. Mm. De ahí hice un par de meses con Salvador también. Y después hice con Quique. Y el taller que hice con Quique ya era más como sobre proyectos personales. Eh, y a mí me pasa que yo siempre tuve como un vínculo súper raro con la historieta porque, nada, por un lado, cuando era muy chica, algunas cosas me habían llegado y me habían gustado, pero también por el territorio en el que yo no vivía, el acceso a la historieta era más difícil. O sea, yo como que medio que crecí leyendo Luna Roja y también ponerle El Cazador. O por ejemplo Witchblade. Entonces era como cosas que, a ver, en algún punto las leía y era como, bueno, qué bueno, puteadas y no sé qué. Pero después cuando empezaba a leer como entre líneas, yo no era el público del Cazador. Eso te iba a O de preguntar, Witchblade. porque, digo, Claro, tanto el Cazador tiene como esta cosa barra brava, claro, muy de los 90. Bueno, hoy también sobrevive, pero digo, muy testosterónica. Y claro. después, Witchblade era la mujer objeto, básicamente. Exactamente. Entonces, como que a las pocas cosas que podía acceder de historieta más como historieta de acá o historieta yankee, ¿no? Porque igual en el medio yo también como soy esa generación que empezó a consumir manga y anime, Claro. que ahí encontré un montón de cosas con las que sí. Pero nada, lo que me llegaba de historieta por el territorio en el que yo estaba era eso, básicamente, y era como medio difícil. Entonces, yo tenía como una relación medio rari con la historieta. De hecho, yo cuando empecé a hacer historieta había leído muy poca historieta. Y cuando empecé el taller con Quique tiene un amor y una pasión por la historieta increíble que te lo transmite, y además él traía un montón de libros y te mostraba cosas, vos lo veías a él, tipo, dibujando, como agarrando un pincel hecho mierda y haciendo algunos dibujos increíbles. Y yo creo que ahí fue cuando dije, yo quiero esto, como un poco viéndolo a él hacer eso. Así que sí, Quique fue como una gran influencia y por suerte puedo decirle amigo también, que es muy increíble. Sí, hasta donde sé, todos lo quieren mucho. Sí. Hay como algo con la familia Catena, podríamos decir, ¿no? Pero con él particularmente, mucho cariño de maestro, digamos. Es muy generoso él, es muy generoso. Claro. Em, Ahora bien, tomaste la decisión, hiciste los talleres, arrancó Femimutancia en las redes. Digo, ¿qué arrancaste? ¿Por 2016, 17? Más o menos. Sí, 2016, 2017. Escúchame, ahí era una época en donde estaba empezando a ser muy candente todo el tema de derechos, digamos, feministas y de todos los movimientos que empezaron a aparecer. Y un poco el nombre te lo pusiste por eso, me imagino, ¿no? Claro, sí, más que aparecer, yo diría como que empezaron a ser como más visibles, Eso, decirlo, más masivos, porque exacto. siempre estuvieron. Totalmente. Eh, Gracias por la sí, corrección. no, está bien. Y de hecho, yo me puse, no sabía qué nombre ponerme. Yo en ese momento también estaba empezando a encontrar mi propia voz dentro de hacer historieta y contar historias, porque yo venía de haber cursado tal vez algunos talleres de guión o estas cosas
y haber consumido mucha cosa de varón cis heterosexual, que está todo bien, pero yo sin darme cuenta estaba de alguna manera adoctrinada para contar desde ese lugar cuando yo no era nada de eso. Entonces, nada, con todos estos movimientos me empecé a dar cuenta qué era lo que yo quería contar y cómo lo quería contar. Y ahí arranqué con Femimutancia y que me puse ese nombre porque, nada, en ese momento estaba todo muy picante también. Entonces no quería exponer mi nombre, porque no tenía ganas de tener que debatir, discutir, cruzarme con alguno y como que, nada, como no quería ir al choque o al conflicto, que igual lo hacía por medio de mi página, con los contenidos, pero nada, hay como una cuestión que de hecho me pasó a los meses de tener mi página, se había viralizado como una de las ilustraciones que había dibujado, no me acuerdo cuál exactamente era, pero se había viralizado, y la cantidad de mensajes de odio que me llegaron, tuve que dar de baja la página, tipo, ¿viste? Cuando y como que la despublicás, ¿no? Sí. Porque, como que, no sé, viste que al principio es como que decía, bueno, este boludo me está puteando. Pero después era la cantidad de mensajes que empezaban a llegar, deseándome como, no era solamente morite, sino como, ojalá te violen en un descampado y te descuarticen, o sea, a ese nivel. ¿Tanto? Creo que sí, Pero no, fue tremendo. por tus dibujos. Sí, por los O dibujos. sea, ni siquiera estamos hablando de algo que tiene que ver con, que tampoco, pero ponerle textos, digo, no, estamos hablando de por tus dibujos que tienen nada, algo tuyo. Sí. Nada, igual yo también, a ver, era bastante combativo las cosas que yo publicaba en ese momento. Tampoco era que subí tipo un dibujo de una hadita y ya. Tenía algo de eso, pero nada, en el momento en el que se viraliza y empiezan a llegar como tantos mensajes tan como fuertes, un poco me di cuenta que la decisión que había tomado en ese momento de no poner mi identidad había estado bien. Después pasó el tiempo y fue como, bueno, ya está, tipo, yo soy esto, esta es mi cara, este es mi nombre, y está todo bien, pero al principio, cuando recién empecé, era un poco más complicado, pero también porque incluso dentro de la mesa de historietas, donde la mayoría como que son varones, no tenía tantas ganas de estar. Igual, nada, obviamente que uno después termina discutiendo, debatiendo y bla, pero no tenía muchas ganas de entrar en eso, más que simplemente plasmarlo en una ilustración o capaz un texto o algo así, pero desde otro lugar. Ahora que lo mencionás, bueno, yo fui adolescente en los 90, ¿no? Y donde empieza a hervir el cómic acá en todo su esplendor, digamos, ¿no? Con respecto más a lo comercial, digo, tenemos más acceso y demás, y por eso un poco contabas lo de Witchblade. Me acuerdo que estaba todo muy Hay un sexualizado. ómnibus, creo. Salió un ómnibus hace poco. Me pasa que como me quedé medio marcada con Witchblade, entonces ahora es como que digo, ay. ¿Pero marcada en qué sentido? ¿Para mal? ¿Para bien? No, a ver, claramente no para bien. Pero, ¿viste esos consumos que tenés cuando sos chico? Sí, claro. Que medio que, no sé, yo vi a Witchblade y me acuerdo como yo de muy chica tuve que laburar porque yo soy la mayor de 6 hermanas. La cabeza de familia era mi vieja, ella laburaba de limpieza, y era muy difícil. Ella no me podía dar guita para que yo me compre una revista de Witchblade, como que apenas había para comer. Claro. Entonces yo laburé de limpieza de muy piba, tipo 15, 16 años, y como que esa guita yo iba y me compraba la revista de Witchblade. Señores de Top Cow. Devuélvame el dinero. Claro. Y nada, creo que como que me hace acordar un poco a eso, como el esfuerzo que yo le ponía para poder acceder a esa revista, que igual nada, la veo y es un loco, como está todo mal, pero no sé, como que hay algo de ahí que no lo puedo terminar de construir y lo veo algo de Witchblade y como, bueno, vamos a ver un poco. Claro, ahora que lo mencionás, era Turner, ¿no? El que hacía Sí, Witchblade. Michael Turner. Para descanse. Yo lo que tengo el recuerdo de que las historias eran cualquiera. Era cualquiera, sí, ella estaba siempre como ahí. En bolas.
Y además con una cintura Sí, tipo sí. así, como con, no sé, no tenía órganos. No, sí, sí. Pero era una época en donde el cuerpo femenino, Sí, los 90 sobre todo, que fue una época, algunos le dicen que fue una época de metanfetamina, digamos, ¿no? En los cómics, en sí. donde los tipos tenían brazos kilométricos y las mujeres eran, ya ni siquiera era estereotipadas, era como, no sé cómo Sí, explicarlo, es como, bueno, demencial, digamos, ¿no? son un espectro. Que inclusive dentro de ese movimiento hay dibujantes increíbles, pero digo, no es el punto, digamos, ¿no? Había una sexualización 100%. Sí, que creo que atravesaba como a toda la sociedad también, no eran solamente los cómics, ¿no? Como que ¿No? ves tipo actrices o gente de esa época y literalmente anorexia total. Totalmente, claro. Digo, en nuestro país era la época en donde el modelaje femenino, las mujeres no tenían carne Claro. directamente. Ahora, digo, ahí ya hay una tensión interesante, digamos, ¿no? Digo, algo como Witchblade, porque en algún punto también es un lugar de formación, porque uno está leyendo una historieta y después va a hacer historieta, pero por el otro lado, bueno, cuando pasa el tiempo uno dice, bueno, che, esto que estaba leyendo no estaba bueno, ¿no? Em, Ahora, hiciste varias menciones que me parecen súper interesantes. Toda esta vuelta que di es porque en los 90 se notaba que la mayoría de los que consumíamos y de los autores también, éramos varones, éramos hombres cis. Claro. Ahora, eso fue variando con el tiempo, por suerte, o menos mal. eh, y vos te empezaste a mover en ese ambiente. Digo, ¿fue difícil meterte en el ambiente de la historieta? Digo, yo sigo entendiendo que todavía hay grandes dosis de machismo, pero digo, ¿a vos te pasó algo en particular o fue una bienvenida tranquila, por decir? Bueno, No lo sé, pregunto porque las experiencias son muy diversas. a ver, he tenido, mi primer libro, el primer libro que yo primero saqué un fanzine que se llama Les Niñes, que es muy autobiográfico, creo que lo más autobiográfico que hice, que habla sobre violencia de género desde la perspectiva de las niñeces. Después de ahí, yo estuve laburando en animación, estuve laburando con Julia Zamor. Sí, Y bueno, durante varios meses hice asistencia y tintas viste, toda animación tradicional, tipo las sí. tintas con pincel. Fue un nivel de entrenamiento tremendo. Y cuando terminé ese laburo, que fueron varios meses de estar laburando muchas horas durante el día, dije, che, yo puedo hacer todo esto. O sea, puedo laburar todas estas horas, puedo pintar todas estas horas y dibujar todas estas horas. Y tenía un par de ideas para hacer libros y dije, voy a hacer mi libro, ya está. Entonces empecé a hacer mi primer libro que se llama Alienígena, que lo hice más o menos en 4 meses, de dormir, tipo dormir muy poco y trabajar mucho, mucho, mucho. Estaba muy como obsesionada con querer hacer el libro. Y nada, ni bien lo terminé, lo mandé a la imprenta, hice, no me acuerdo si 200 o 300 ejemplares. Todo Como autogestionado. todo autogestionado. Como de hecho, el laburo ese de haber trabajado con Azamor, y creo que, si no mal recuerdo, una historieta que hice con Loco Rabia de adaptación de teatro en viñetas. Ujú. Ese dinero, dije, esta plata va directo a mi libro autoeditado. Entonces, bueno, cuando autoedité el libro, lo presenté en un evento que se llama Las Pibas, que es como el lugar en el que yo siempre me sentí muy cómoda para poder presentar mis cosas. Pero me pasó que yo en ese momento estaba... no, yo había terminado de cursar con Quique, y aquí que lo había editado Paula Andrade, justo estaba sacando un libro también, y como que Quique me propone, che, ¿querés que hagamos presentaciones juntos? Y yo fue como, Quique, gracias, te amo, pero me parece que, no sé, como que nuestros públicos son medios diferentes. Y él era como, no, sí, dale, 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 no sé qué. Y bueno, habremos hecho 3 o 4 presentaciones, de las cuales una en particular, que no voy a dar nombres ni nada, fue muy compleja desde la organización, como
un ninguneo, porque en ese momento yo era la feminazi del ambiente. Ninguneo, después en la misma presentación, como que bajando a hacerme preguntas así como medio como picantes, como para que yo empiece a pelear, y yo era como, señores, con mi libro, que todos mis ahorros están en este libro, no me voy a poner a pelear con usted. Pero, perdón, Eh, siempre lo que las preguntas estas picantes o estas cosas incómodas eran en función de desacreditarme en realidad, como desacreditar un poco la manera en la que pienso, mi existencia, como, nada que ver con tu obra, digamos. O claro, no tiene la nada que ver con mi persona. obra. De hecho, en esa presentación, Quique mismo tuvo que frenar a esta persona, le dijo como, che, ¿qué estás preguntando? Como, ¿qué tiene que ver esto con la presentación? Y bueno, como habló Quique, se contuvo esta persona. Claro. Y sí, hubo algunas secuencias, siempre está esa persona a la que le molesta de pronto lo que estás planteando, que se lo toma de una manera muy personal, pero bueno, hay que aprender que algunas batallas no son interesantes. Si el plan es debatir y es con buena onda, yo estoy para una charla tal vez un poco más que tenga contenido político. Pero si el plan es como solamente picantearla, es como, yo ya venía con varios años de haber tenido experiencia en redes sociales de un montón de picantes. Entonces era como, no me dan Aparte, muchas ganas. lo que me resulta llamativo es que más allá de que uno ve tus obras y dice, bueno, sí, evidentemente tienen un perfil, tienen una forma de mirar el mundo, tienen un costado por donde mira el mundo. Ahora, digo, ¿cuál es la necesidad de ir a abordar, digo, como en una estructura mucho más grande, digamos, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas, inclusive políticas, que por ahí se puede, charlando de la obra, se puede sacar jugo de ahí, digamos, Claro. en vez de Y estar bueno, como atacando a la persona. era muy 2018 todo, ¿viste? Que Muy, era otro contexto, era como muy. que uno medio estaba en ese plan también. Ya pasaron, bueno, ya pasaron como 6 años, yo ya no tengo ganas ni energía, y creo que hay muchas personas que tal vez en este momento la hubieran picado, que también creo que están un poco cansados, o bueno, no sé, el contexto igual ahora le está favoreciendo lamentablemente. Ujú. Pero bueno, es un poco lo que decía de como elegir las batallas, sobre todo en este contexto. En algún punto una de las elecciones de batalla fue seguir dibujando, digamos, ¿no? Y te voy a preguntar específicamente por el dibujo en términos de cómo laburás. Digamos, ya hay algo que me parece fascinante, que es cada vez que cualquier artista me dice que se autogestionó, eh, hace poco Kundo Crunch también me contaba lo mismo, dice, sacaba mis primeros libritos, eh, y me decías recién que laburaste con Julio, que estuviste horas y horas dibujando. Digo, ¿cómo te sentás a trabajar? Vamos a ponerlo así, a dibujar en el diario. Dale, antes igual, perdón, voy a volver un toquecito a lo anterior, Sí, que quería comentar que yo hice Autoedité Alienígena, pero que después lo volvió a editar Hotel. Como que claro, también quería mencionar que fantástico. como al libro les fue bien con la autoedición, más allá de estas situaciones, después por suerte lo editó Hotel. Yo soy una persona que tengo hábitos medio de jubilado. O sea, soy una persona que se levanta temprano. Ahora no me estoy levantando tan temprano, pero en un momento me levantaba a las 5:30, 6. Una rutina bastante similar a la de una persona jubilada, tal vez, que me levanto muy temprano, a las 5:30, 6, o por lo menos a lo que asociamos con un jubilado, ¿no? Capaz, no sé, nada que ver. Y como que soy una persona que yo ya a las 12 de la noche yo ya tengo sueñito y me quiero ir a mimir. Eh, de hecho, un poco que nos pasó hace unos años, viajamos con Pedro a Colombia, y Pedro es un horario completamente diferente a mi horario. Entonces, Noctámbulo ultra deformer. claro, entonces yo me levantaba a las 5:30, 6, y él se estaba yendo a acostar. Entonces creo que lo positivo de que convivimos durante un mes en lugares muy chiquitos fue porque básicamente cada uno tenía su privacidad porque teníamos horarios diferentes. O sea, cuando él se iba a mimir, tenía el cuarto solo porque yo me estaba levantando para ir a laburar. Claro. Así que sí, básicamente eso, me levanto temprano, suelo poner la radio,
para informarme de lo que está sucediendo en el país y automáticamente me pongo a dibujar. Ahora estoy dibujando entre 6 y 7 horas por día, ahora, porque terminé un laburo hace poco, pero si no, mi promedio suelen ser 8 o 10 cuando estoy con mucho laburo. O sea, Claro. me termino como viviendo acá adentro. Igual a veces voy a bibliotecas a laburar, pero debería convirtiendo un poco en absolutamente todo. Bueno, o sea, te armas una rutina, digamos, Sí. ¿no? Em, Ahora, con respecto al dibujar en sí mismo técnicamente, ¿trabajás en papel, Mm. después pasás a digital? ¿Cómo laburás? Digo, porque hay un montón de maneras. A mí me gusta mucho más el papel, la verdad. Mis libros en general los hago suelo hacer la tinta siempre en el papel y el color en digital, salvo el de la madriguera, que ese lo pinté todo en acrílico. Y ahora estoy arrancando un proyecto nuevo que ¿Lo va a ser pintaste con todo en acuarela. acrílico? ¿Todo? Sí, todo en acrílico. ¿Y en Todo qué tamaño trabajaste para pintar en acrílico? en A4. Chiquito, muy chiquito. Wow. Sí. Bueno, de hecho, cuando en este viaje que fuimos a Colombia, yo estaba terminando este libro, así que iba para todos lados con mi carpeta, los acrílicos, no, era un desastre, por Dios. Pero bueno, en general, por una cuestión de tiempo y de dinero, suelo hacer como la tinta y el color en digital. Pero ahora, por ejemplo, estoy arrancando un proyecto que tengo ganas de que sean acuarelas, así que lo estoy pintando en acuarela. Y veremos igual qué pasa, si se sostiene. Tiene otros tiempos la acuarela, digamos, ¿no? Porque el acrílico tarda más en secarse, en mezclar. No, el acrílico no. Yo igual uso unos acrílicos muy baratos. Los Muy que bien. son decorativos, que de hecho los uso medio como una fusión entre una acuarela y un acrílico, porque suelo laburar con veladuras también. Laburás con transparencia. Claro, exactamente. Pero el acrílico es mucho más, se seca mucho más rápido que la acuarela en general. Ahora, ¿en algún momento laburaste solamente en digital? ¿O siempre trabajaste la hoja como... Digo, porque hay algo, el vínculo físico con la hoja que yo creo que no lo reemplaza nada. No sé a vos qué te pasa. Yo laburo en el iPad, que tiene como el lapicito y como que tengo algunos pinceles que simulan pinceles tal vez más tradicionales. Y algunos laburos sí los encargo, los encaro directamente en el iPad, porque hay algunos laburos que tal vez no hay tanto presupuesto del otro lado, y entonces no se justificaría hacer todo el despliegue de tinta, papel, tiempo. Y como tengo estos pinceles, hay muchos, viste que ahora como que hay bocha de pinceles que se asemejan mucho a lo tradicional, Sí. entonces me permite como laburar de esa forma rápido y más accesible. Claro, total. Quiero preguntar algo que tiene que ver un poco con mi rol como lector y espectador. Cuando yo veo tus personajes, hay algo en donde, por lo menos, desmentime todo lo que quieras, con respecto a la mirada de los personajes tuyos. Tienen una mirada como súper potente. ¿Es un delirio mío o hay algo que le prestas mucha atención a esto de, digo, hay unas miradas súper intensas? Después te voy a preguntar por los cuerpos en sí, pero digo, hay algo de la mirada en esos personajes que vos construís que me da la sensación que inclusive los caracterizan. Puede ser, a mí me gusta dibujar muchos ojos. Ahí va. Nunca lo pensé tanto igual, pero puede ser. Yo soy una persona tal vez de pocas palabras y como que mi cara es bastante expresiva, entonces creo que decidí que mis personajes sean un poco parecidos a eso. Habla más tu rostro que tu verba, por decir. Exactamente. Sí. Bien. Entonces no estaba tan loco. Tan loco no estaba. Y después te iba a preguntar con respecto a, digo, porque esto también un poco tiene que ver con esto que contabas antes cuando empezaste a publicar, con los cuerpos, digamos, ¿no? Que son súper potentes en tus historias, en tus publicaciones. Preguntarte cómo hacer los cuerpos me parece una tontera, sino que en realidad, ¿qué vas buscando en esos cuerpos que a veces son
cuerpos disidentes o cuerpos más heteronormativos, lo que vaya apareciendo, pero que tienen como características muy personales, creo, ¿no? O sea, desde el trazo, desde la propuesta. Sí, me pasó que cuando empecé a darme cuenta que las historias que estaba contando no venían desde, como que hubo como todo un adoctrinamiento social, obviamente por todos los consumos, por haber estado en diferentes contextos, donde yo las historias las escribía como si fuera un varón, básicamente porque consumía eso, me estaban enseñando todo eso, cuando me di cuenta que yo no era eso, que esas historias no me interesaban tanto contarlas, y empecé a ver qué era lo que yo quería contar y por qué, también empecé a cuestionarme qué corporalidades estaba dibujando, y me di cuenta que no era una corporalidad que a mí me interesara dibujar, una corporalidad que ya la vi 80.000 veces. Huichile. Claro, que en realidad de ahí salió, ¿viste? Quedó traumada. El trauma originario. Claro, el trauma originario. Y me di cuenta que nada, que esas corporalidades no me interesaban, que no. Creo que también en su momento, me imagino, cuando empezaron a dibujar esas corporalidades, partían como del deseo de varones y no eran los cuerpos que yo deseaba tampoco. Ujú. Y eso sumado que, bueno, como hablábamos antes de toda la movida más masiva como de distintos feminismos y transfeminismos, Ujú. yo empecé a conectar con gente que hacía activismo gordo. También leí un libro que se llama Ser That Punk, que me pareció muy increíble y que me cambió el cerebro. También empezar a cuestionarse los deseos, qué corporalidades deseamos, cuáles no deseamos, por qué. Hizo que empezara a pensar qué corporalidades quería dibujar y que también era una cuestión de simplemente como salir a la calle y darme cuenta que esa corporalidad que me enseñaron a dibujar de una mujer o feminidad no la encontrás en general cuando te subís a un subte o un colectivo, cuando caminas por la calle, con vos mismo, con tus amigas, como que es muy raro que eso esté, que está perfecto que exista, no estoy diciendo que esté mal, está buenísimo, solamente que no partía de mi deseo de querer yo dibujar eso, o sea, lo estaba dibujando porque me lo habían enseñado y ya está, como no me lo había cuestionado. Claro. Entonces, a partir de como toda esa mezcla de cosas, empecé a aprender a dibujar de nuevo habilidades, ¿no? Porque te Aprender enseñan a dibujar de nuevo. claro, te enseñan el Loomis y el cosito, y además Loomis también como con todo con líneas rectas que después te quedan como los personajes así. Vos sabés que no hace mucho yo tengo la suerte de dar clase de dibujo y una alumna me pregunta, pero esta imagen que yo estoy dibujando, no le puedo meter las 8 cabezas, no. Y le digo, no existen las 8 cabezas. Claro, no existe. Digo, en la humanidad no existen, excepto Claro. que hagas algo superheroico o algo clásico. Pero la gente de la calle no tiene 8 cabezas, no existe, Claro. ¿no? Como que, digo, hay algo que tiene que ver con las idealizaciones y después está, digamos, lo que caminamos por el diario todos los días. Sí, y depende también, yo me imagino que es un poco lo que decías, como depende de qué historia querés contar, en qué mercado te querés mover, o sea, yo si quiero, no sé, dibujar, poner que quiero dibujar para Marvel, no voy a mandar las corporalidades que usualmente dibujo porque sé que no es el público este, Claro. apuntaría a algo más independiente y a otro tipo de lugares y quiero como pensarlo desde el laburo también. Ujú. Claro, un poco también tiene que ver, mirá, me llevaste a un lugar que está buenísimo, que es quién te mira, quién te lee, digamos, Claro. ¿no? Y creo que hay una respuesta un tanto obvia, pero no puedo dejar de hacerla, la pregunta, que es, cuando vas construyendo tanto los dibujos, las pinturas o las historietas, digo, sobre todo por la potencia que tienen o por hacia dónde quieren llegar, ¿qué lugar ocupan las espectadoras, los espectadores, los lectores, mientras vos vas produciendo? No me sale producir para otras personas, o sea, no me sale cuando me pongo expectativas de otras personas, Ujú. automáticamente me bloqueo y no me sale nada, sale todo muy horrible. Entonces, sí o sí parto desde un lugar muy personal a la hora de hacer mis historias, mis libros. Pero también
sí quiero conectar con las otras personas. Entonces, sé que es muy raro lo que estoy diciendo, pero es como que no puedo ponerme en expectativas de otras personas, las expectativas tienen que partir de mí, pero al mismo tiempo quiero conectar con las otras personas y quiero que entiendan lo que les estoy diciendo y que puedan empatizar y no sentirse tan solos, como encontrar como una especie de refugio allí. Entonces, es como que parto de algo muy particular, que es mi historia personal o mis experiencias transformadas en otra cosa, pero al mismo tiempo quiero que eso se pueda como universalizar entre muchísimas comillas, ¿no? Como que Claro. no quiero decir como, esta es mi historia y necesito que la lean, sino como que pienso más como que quiero que lo lean, pero quiero que ustedes se sientan ahí también y se sientan acompañados y que nada, me pasó en un taller que di con Pedro también. Yo, Pedro en todos lados. Nada, que llevamos nuestros libros. Yo llevé el de La Madriguera, que básicamente es un libro que cuenta el vínculo entre una madre y una hija. Es un vínculo ahí como medio difícil. Y nada, llevamos nuestros libros, mientras que íbamos dando el taller, como que la gente que estaba cursando ahí iba leyendo los libros. Y nada, una chica como que agarró y empezó a leer La Madriguera, lo abrió, lo terminó de leer, y cuando terminó de leer se puso a llorar. Porque como que me dijo, si bien mi mamá no es esto, como que hay algo de este vínculo en el que yo entiendo y como, nada, es eso, como que quiero que puedan leerlo y puedan como encontrarse ahí y dejar de sentirse tan en soledad, por así decirlo. Pensaba que, digo, uno produce cosas para no sentirse tan solo, y del otro lado, inclusive nosotros mismos, leemos o vemos o escuchamos también para no sentirnos tan solos o identificados. Por lo tanto, bueno, sí, claro, hay una necesidad vincular. Digo, esto que contabas vos de, bueno, sí, eh, en algún punto quiero que alguien del otro lado se sienta tocado con alguito, aunque sea, ¿no? Sí. Es, igual es re difícil eso, digo, ¿no? Es re difícil y además, por lo menos en el proceso en el que yo hago los libros, dejo bastante ahí, como, a ver, no quiero que suene a es mi terapia, porque hago terapia con una persona que es psicóloga, eh, pero hay algo de ese proceso de entender, como a mí me interesa mucho sobre todo el tema de los vínculos, cómo nos vinculamos y por qué, desde qué lugar. Nada, y hay algo de ese proceso que dejo ahí en ese libro y que me encanta cuando otras personas lo pueden ver. Como muy Claro. lindo. Y empiezan a aparecer cosas en común, ¿no es cierto? Claro. Que uno nunca imaginaba. Sí. Con respecto a tu dibujo en sí mismo, o si querés a las narraciones también, em, ¿sos muy autocrítica? ¿Sos de estarte muy encima? ¿O estás más liberada con eso? Digo, hay dibujantes que viste que terminan y ya esto está así. Y hay otros que están encima. Se enojan consigo mismo. Yo soy muy autocrítica. Igual hay algo raro porque soy muy autocrítica como en el tiempo más inmediato. Como que yo termino un libro, al mes lo miro y digo, esto es una mierda. Como malísimo. En el proceso, Horrible, sí. No, es muy tortuoso mi proceso. Pero después me pasa que cuando pasan los años, como es tan personal y mis procesos son tan personales cuando hago mis libros, no me reconozco y me gusta. Por ejemplo, Alienígena, que lo hice en el 2018, no, sí, 2017-2018, hubo varios años que lo miraba y era como, ay no, esto, no quiero saber nada con esto. Y ahora lo leo y digo, como me olvidé cómo se me ocurrió, cómo lo pensé, cómo conecté con eso. claro. Y me sorprendo, medio que me río de algunos chistes que ya me había olvidado. Era como, ay, qué boluda. Como que creo que lo puedo volver a ver y apreciar y decir como, no estaba tan mal esto que hice, cuando pasa como bastante tiempo y yo ya cambié también. Perdón, a vos, esto es catarsis entre dos, pero ¿no te pasa que vos crees que lo anterior que hiciste es peor que lo que estás haciendo ahora?
y de repente lo volvés a mirar y decís, che, no estaba tan mal, algunas cosas, Sí, obvio, sí. Sí, ¿no? sí. No es todo tan lineal. Sí, 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 tal cual. Ahora, en esa autocrítica, esto que dijiste es fascinante, de que en el medio del proceso decís esto, tiraría, no dijiste eso, dijiste esto es una mierda, pero bueno, uno tiene que seguir insistiendo. ¿Cuándo está terminado el trabajo? Cuando está yendo a la imprenta y me paga No, no. No soy de rehacer, o sea, no soy de rehacer en general. Ahora, con este proyecto que estoy haciendo ahora, es la tercera vez que que dibujo en las primeras 20 páginas, pero nunca hice eso antes, porque una persona que justamente me enseñó que no hay que ponerse a rehacer cosas, agarrás, lo empezás, lo terminás y avanzás con otra cosa, porque si no, no vas a sacar nunca más un libro, te quedás como mirando obsesivamente todo. Pero bueno, nada, esta es la primera vez que había como cosas de las primeras 2 veces que lo hice que no me terminaban de cerrar. De hecho, lo había empezado a pintar en acrílico y la línea la estaba haciendo en digital y no me cerraba. Y ahora lo estoy haciendo la línea con lapicera Bic y con acuarelas. Porque pensaba en hacerlo con estilógrafo, pero me pone medio nerviosa el estilógrafo. Viste que no lo puedes apretar mucho, que se te llena de basurita, como que es medio pesado. En cambio, la Bic es como, bueno, listo, ya está. Sí. Y como que me suelto y la línea queda más suelta. Claro, no, bueno, y es más barato. Y es más barato, obviamente. Sí, pero igual lo que me ahorro en microfibra me lo estoy gastando en acuarela y papel en la acuarela. Sí, que está saliendo fortuna. Sí. Pero escúchame, y entonces, o sea, hay momentos en donde decís stop y que salga para imprenta, y ya, Sí, 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 sí. como Sí, porque soltarlo. sí, yo igual soy muy metódica también cuando hago mis libros. En general, como que escribo todo el guión, a veces hago todo el guión técnico incluso, después hago el story, después hago, bueno, todos los lápices. Como que hay un montón de... No voy improvisando. Y viste que cuando improvisas capaz sí, tenés que después capaz rehacer porque hay cosas del principio de la historia del guión que quedaron medio raras o te olvidaste de dibujar, no sé, la guitarra que el personaje tiene al final y que es lo más importante de toda la historia. Entonces, como esas cosas están controladas, no es tan necesario ponerme a redibujar cosas. También hay cosas que depende de la búsqueda de cada libro. No sé, yo con los años, al principio te necesitaba mucho como contar la historia y no me importaba tanto cómo la contaba. Y ahora me estoy como más tratando de pulir cómo la estoy contando, pero porque O sea, son más la otras estructura. necesidades. Claro, antes era como mucho más autobiográfico Mm. y ahora siento que es un poco más ficcional. Pero igual quiero como... una cuestión como muy personal que yo estoy atravesando y que yo necesito hacer eso ahora. Pero igual quiero defender como mucho lo autobiográfico y la autoficción, que todavía hay mucha gente a la que le molesta. ¿Por qué? Eh, ¿En qué sentido? porque, no sé, hay algunas personas que todavía siguen medio bardeando y bajándole un poquito el precio a lo que es autoficción y poniendo como a otras cosas como algo más importante, pero son las mismas personas que después, nada, les molesta la autoficción, pero después les encanta el libro La casa de Paco Roca, que es full autoficción, pero nada, como lo hizo un chabón y como que no sé qué. Pero nada, Ahí ya hay preconceptos de base que son sí, otras cosas. pero por eso quiero como igual defender mucho yo siento que no, que quiero hacer más ficción que autoficción, pero no es porque me parezca que esté mal o que no que sea menos, sino porque yo no estoy más en ese lugar y ahora tengo ganas de hacer otra cosa. Claro. Capaz Igual en 5 años vuelvo a lo mismo. Claro, pero igual pensaba, ¿no? Digo, hay un lugar en donde yo creo que, sobre todo más en este tipo de culturas como la que tenemos acá en Argentina, o en en otras movidas, como por ejemplo en Francia o en algunos lugares fuera de la historieta tan industrial, por decir, en donde hay algo que yo creo que los autores, las autoras, etcétera, siempre, aunque vos contabas esto de la ficción, pero creo que también siempre hay un poquito de autobiográfico porque le están poniendo tanto el cuerpo que muchas veces con todas esas preguntas y repreguntas y el moverse, eso aparece. En tal caso, me gusta esto que decías como quiero ser más ficcional.
Pero en el fondo tu historia también, cuando la exponés, tiene una cuota de ficción. Sí, todo es súper referencial, o sea, después lo podés ir escondiendo con otras cosas, pero como que las historias no bajan del planeta historia y no te atraviesan en algún momento. Que obviamente son temas que te interesan, te atravesaron, que después los estructurás y los disfrazás de otra forma, pero Sí, claro, somos humanidades, punto. sí. Claro. Em, tengo muy poquitas, tengo varias preguntas más, pero tampoco te quiero extender demasiado la charla. Me quedan poquitas, eso quería decir. Ahí va. Cuando sale de la imprenta, vamos a la primera vez que salió de la imprenta. ¿Qué onda? Porque para mí es algo emocionante ver impreso por primera vez algo que hiciste vos. ¿A vos qué te pasó? O si te acordás, por supuesto. Me peleé con el del imprenta. Está bien. Eso se llama desacralizarlo por completo, ¿viste? Como, Sí, ¿qué tal cual. hiciste? Me puteé con el tipo de la imprenta. Sí, sí, cuando imprimí el alienígena, había hecho como pocos ejemplares y se ve que en la máquina era digital. En la máquina se ve que como un error en un punto y había como una línea. A ver, lo percibía yo porque soy una jede. La mayoría de la gente no lo percibió, de hecho terminé vendiendo los libros y nadie me dijo absolutamente nunca nada porque nadie se dio cuenta, pero como que yo al haber estado trabajando todos esos archivos y todo eso, haber estado en contacto, me di cuenta que había como un error de una liñita que se ve que no funcionó en la impresora y como que todos los puntos en todas las páginas que tenían, que estaban del lado de la derecha, estaban mal. Te quedó marcado el asunto. Claro, no, yo quedé traumada. Y nada, cuando le dije al de la imprenta como, che, acá hay como un error, porque hay como 50 que salieron bien, pero el resto tienen como todos esta liñita. Y como que me quiso tratar como exagerada, que igual, esto yo estaba siendo un poco exagerada igual, o sea, pero siento que vos como vendedor no me puedes decir que yo soy exagerada. O sea, con vos como vendedor me tenés que dar una solución o me tenés que pedir perdón de última, como, uy, no, pero bueno, no se nota, ¿cómo lo podemos solucionar? Algo, una propuesta que no sea, sos una exagerada. Es una pregunta recurrente y que hago siempre que cerramos las charlas, que tiene que ver, es igual, yo siempre digo, es una pregunta más filosófica, pero en realidad, viste que en la charla estuvimos hablando de todo, desde la vida hasta de cómo terminas una página. Yo creo que dibujar en sí mismo, es una forma de comunicación muy fuerte. Es muy loco porque vivimos en la era de las imágenes, pero no las vemos, viste que hoy está todo tan veloz que no las vemos, o sea, son parte de algo que es un non-stop. Pero así todo sigue siendo una forma de comunicación muy potente el dibujar, el pintar, el arte visual. Dibujar en sí mismo, viene con uno desde el nacimiento, cualquiera puede aprender a dibujar, cualquiera dibuja. ¿Vos qué pensás? Yo creo que cualquiera podría aprender a dibujar. Igual no quiero sonar capacitista de si querés podés, porque es un montón. Pero creo que yo, por lo menos, como vivo el dibujar, lo vivo de una manera bastante obsesiva y por eso estoy dibujando todo el tiempo porque hay algo ahí en lo que encuentro como placer y por eso lo quiero hacer y estoy como continuamente pensando en eso. Entonces, yo creo que es algo que con la práctica, si te gusta hacerlo, con la práctica lo podés llegar a hacer. Yo soy medio que no creo en cosas como el talento y eso. Pero tampoco me quiero ir al otro extremo de que podés lograr todo lo que te propongas, porque también el contexto y en el momento en el que está cada uno, a veces tenés mucha ganas de dibujar, pero no podés porque tenés que ir a laburar. Y nada, o sea, no te voy a ir a decir como no, si vos querés, lo podés lograr. Pero creo que iría más por ese lado de que de que cualquiera lo pueda hacer, a que es algo innato o que viene con uno. Claro. Perdón, pero me dejaste picando. Entonces la frustración es parte del poder crear. O sea, el frustrarse, el pelearse con uno mismo. ¿Cómo? ¿En qué sentido?
Claro, digo, uno cuando está haciendo, hay veces que las cosas no le salen. Aparece la frustración, pero si uno puede ir insistiendo, puede ir siguiendo, puede ir probando, y eso te va dando aprendizaje. Sí, definitivamente. Por eso lo vuelvo a repetir, para mí es como parte de la obsesión. Es como, no sé, en un momento me dieron ganas, cuando era adolescente, de tocar la guitarra. Entonces, nada, como que fue muy insistente. En mi regalo de 15, de hecho, fue una guitarra criolla, que era un montón para el contexto en el que yo estaba. Y la verdad es que fui a unas clases de guitarra y dije, yo no sé si me gusta tanto. Efectivamente, tipo, igual nada, de vez en cuando toco y como que lo disfruto de otro lugar, pero no era una obsesión o una necesidad que yo tenía. Entonces, para mí, siento que ese ejemplo me marcó un montón, porque fue como, si yo estuviera obsesionada y me gustara mucho hacer esto, estaría haciendo todo esto en lugar de estar copiando las páginas de Witchplay de Necilo Manga. Así que sí, definitivamente. Jules, muchas gracias. Gracias a vos.